Señor. Qué lindo. Mensaje que yo tengo que dar en esta noche, no me gustaría predicarlo jamás, porque es el mensaje sobre el testimonio de mi hija que murió hace apenas 2 meses allá en localidad cercana a Miami, Florida. Para mí es difícil predicar ese mensaje, doloroso en profundidad, indecible, pero Dios me mostró que tenía que hacerlo, porque miles y miles de almas se iban a salvar por ese mensaje, y yo no podía negarle eso a esos miles de perdidos. Mi alma te alaba, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Lo predicamos en la capital dominicana el último día de la campaña y más de 2.000 personas pasaron a aceptar a Jesucristo. Y después en Santiago de los Caballeros pasaron casi 700 almas a aceptarlo. Sea bendito, Señor. Y en esta noche hay un grupo gigante aquí reservado por Dios para aceptar a Cristo en esta noche por ese mensaje. Y damos la gloria a Dios, que es quien lo hace todo. Sin Él no podríamos hacer nada. Bendito sea su nombre. Mi hija Carmenelia Ávila, de pequeñita, era la mayor de las 3 hijas en mi hogar. Cuando tenía como aproximadamente 7, 8 años de edad, que nosotros nos habíamos convertido al Señor en esos días, hacía muy poco tiempo, pues a esa edad Dios la bautizó con el Espíritu Santo. Y ya había bautizado las 2 menores, a Noemí y a Dori, y esas se arrodillaban al lado mío y oraban 15, 20, 25 minutos en lengua sin parar al lado mío las 2, tenían 5 y 6 años de edad. Y yo recuerdo que yo estaba orando en una habitación y sentí un ruido y un escándalo en la otra habitación. Me iba a parar a averiguar lo que era cuando sentí el Espíritu que me dijo: no soy yo que estoy tratando con esa muchachita. Y al otro día yo la llamé y le pregunté. Yo sentí una corriente que corrieron por todo mi cuerpo, se me trabó la lengua y empecé a hablar unas palabras raras que yo nunca he hablado. Yo le dije: te bautizó con el Espíritu Santo. Y la arrodillé al lado mío, comenzamos a orar y ahí cayó el poder sobre ella. Y a como 15 o 20 minutos oró en lenguas al lado mío. Que sí que desde bien pequeña ya ella tuvo experiencia profunda con el Dios del cielo. Luego, muy joven, que estaba en la iglesia de Dios Pentecostal en Camuy, muy joven, se casó, y cuando se casó, tanto ella como el esposo, que también estaba en la iglesia, se apartaron del Señor. Pasaron años largos para que pudiera volver al Señor. Nunca olvido cuando yo estaba encerrado en una pequeña oficinita, en un ayuno que Dios me llamó, que duró 41 días, y ahí encerrado estaba yo ahí, cuando me metieron un papel debajo de la puerta y decía: su hija Ilia va para Estados Unidos y quiere verlo antes de irse. Yo abrí la puerta volando y se sentó al lado mío y le hablé del Señor, hablamos. Yo creo que en la tierra no ha habido una persona más cariñosa y más amorosa conmigo que esa muchacha. Y ella me abrazaba y me besaba. Yo dije: ve que yo estoy orando aquí por ti y baja en los brazos del Señor. No estás en su camino, pero Él te va a guardar. No se va a perder ni un cabello de tu cabeza. Ella se fue, yo me quedé en aquella habitación. Señor, yo me quedo aquí, pero tú eres responsable de ella. Sea bendito, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Se fue en Estados Unidos y siguió en Estados Unidos hasta hace 2 meses que murió trágicamente en ese país. Ahora, yo estaba predicando campaña en Bolivia. Bolivia es en lo profundo de Sudamérica, más allá de Argentina. Y predicábamos una campaña en la capital y en varios lugares del interior. Y cuando estábamos a punto de terminar las campañas, faltaba un día o 2 o 3, el hermano que coordinaba una campaña nuestra en Miami me llamó por teléfono a Bolivia. Me dijo: te estamos esperando en el aeropuerto cuando regreses de Bolivia, que tienes que entrar a Miami. Y ahí los pastores van a tener una reunión contigo en el aeropuerto. Hasta en los aeropuertos hacemos reuniones para tratar los negocios del Señor. Alabe lo que el Señor, no se nos escapan ni los aeropuertos. Sea bendito el Señor. Le dije: amén, pues ahí estamos, a las 8 llega el vuelo, le dije. Decir uno que a las 8 llegan los vuelos, no se sabe ni a la hora que llegan. Me dijo: pero cuando llegues al aeropuerto vas a tener una sorpresa que te vas a gozar como no te has gozado nunca antes. Cuando me dijo eso, yo sentí el poder de Dios cuando cayó sobre mí. Me cubrió de arriba abajo. Y sentí cuando el Espíritu me mostró Ilia.
Yo dije, Señor, la salvaste. Y sentí aquella bendición, aquella alegría. Y en ese momento había uno de los hermanos del escuadrón que estaba bañándose, dándose un duchazo cerquita donde yo estaba. Y cayó el poder de Dios sobre él, enjabonado como estaba bajo el agua, y hablaba en lengua a toda voz, que yo dije, pero que me di cuenta que era el que el Espíritu había tomado toda la casa, y todos los hermanos de las habitaciones sentían la presencia de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Mire lo que vale una hija de un creyente. Alabe lo que el Señor le ama. Están la mano de Dios detrás de todos los hijos de los creyentes. Si los padres están firmes en el Señor y buscando a Dios y clamando por ellos, sea bendito el Señor Jesús. No se puede perder un cabello de las cabezas de nuestros hijos si estamos realmente agarrados del Señor. Alabe lo que Él le ama. Y yo le hablé a los hermanos, le dije, hermano, esto es que mi hija se convirtió al Señor. Regresamos de Bolivia hacia Puerto Rico, hicimos parada en Miami, supone que llegáramos a las 8 de la noche, y entonces se atrasó el vuelo y llegamos a las 10. Y cuando el coordinador me dio la noticia, yo le dije, asegúrate que mi hija me está esperando en el aeropuerto. Siempre en todos los viajes que yo hacía, en los lugares que fuera, en Argentina, en Chile, en Perú, regresábamos casi siempre por Miami, y ahí estaba siempre ella esperándome. Y estábamos horas, a veces 3, 4 horas hablando. Ahí yo no le hablaba otra cosa más que de Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. Y cuando llegamos ese día, a las 10 retrasado, pues yo me sentí triste porque ella no estaba. Y dije, pero siempre ha estado aquí, y ahora que te aceptó, Señor, hoy que yo anhelaba más que nunca que estuviera, no está. Yo no sabía la causa, pero estaban los pastores y estaban. Mi alma te alaba, eso no se fueron por nada. Y empezamos la reunión allí más de las 10 de la noche, y a las 12 salimos de la reunión. Yo me fui a la casa donde me hospedaba esa noche. Al otro día veníamos a Puerto Rico, y llamé a mi hija por teléfono a su casa. ¿Y qué te pasó que no me esperaste en el aeropuerto? Me dijo, el vuelo se supone que llegara a las 8, y llegó a las 10 y nosotros teníamos culto. Y como teníamos culto en la iglesia, sentimos más prudente irnos al culto y no fallarle al Señor. Porque yo sé que ahora tú vienes para casa y nos vamos a ver, nos amanecemos cada noche si quieres. Yo le dije, bueno, realmente hiciste bien. Hermano, no hay nadie más prudente que el que pone a Dios número 1. Óigalo claro, primero que papá, primero que mamá, primero que los nenes, primero que el dinero, primero que el trabajo, primero que el estudio, primero que nada, tiene que ser Él. Alabado sea Dios. Samalaya Sohaba. Cuando lo ponemos a Él número 1, puede estar seguro que vamos a estar siempre en su noticia. Siempre vamos a estar en sintonía con Él. Gloria al nombre de Jesucristo. Y le dije, pues vamos para tu casa inmediatamente. Fui a colgar el teléfono, me dijo, pero hay algo que tú no sabes. Y dije, ¿qué cosa? Me dijo que me convertí al Señor. Y yo dije, lo sé, pues cuando me llamó el hermano coordinador allá, el Espíritu de Dios me lo dijo, que tú te ves convertido. Y yo estoy bien contenta. Yo marché para la casa de ella, llegamos allá como a la 1 de la mañana, y casi nos amanecimos, salíamos tempranito para Puerto Rico en avión, casi nos amanecimos hablando del Señor, de las bendiciones que Dios les estaba dando, las experiencias que estaban teniendo con el Señor. Y yo le dije, bueno, hay campaña en Miami dentro de unos meses, así cuando vuelva para atrás íbamos a estar juntos todos los días. Y cuando regresamos a Miami, ella y el esposo, los dos, habían tomado vacaciones de su trabajo para no perderse un día de la campaña. Y recuerdo que fue inolvidable para mí, que tuvimos 15 días de campaña en uno de los estadios de fútbol ahí en Miami, y todas las noches estaba ella con el esposo en la cruzada. No se perdieron una noche, las 15 noches, y todas las noches estaban sentados al lado de la plataforma en 2 sillitas allí, que yo los veía según predicaba, no se perdían una sílaba, cómo se gozaban cuando se sanaban los enfermos, y estaban ahí todo el tiempo. Cuando salíamos del culto, ahí venía ella y el esposo conmigo hasta la casa, y ahí tenían su auto para irse a su hogar. Todos los días, los 15 días, los días que dimos cultos especiales de palabra del Señor, conferencias de diversos temas en las iglesias, ahí estaban ellos dos. Gloria al nombre de Jesucristo. Realmente estaban buscando a Dios de todo corazón. Nunca olvido un día que mi esposa llamó por teléfono a Miami para hablar con ella.
Y el esposo agarró el teléfono y le dijo, mira, hace 4 horas que están encerrada ahí orando, yo no me atrevo a llamarla. ¿Tú quieres la llamo? Y yo salté de un lado y dije, no, no la llame, déjala ahí, cuando acabe que nos llame para atrás. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Es decir, estaban realmente firmes, buscando a Dios. Y continuamente hablábamos de los planes que ellos tenían para servir al Señor. Y planes para quizá venirse a Puerto Rico y estar conmigo en el ministerio. Gloria a Dios. Y cuando yo regresé de la campaña en Miami, a Camuy, pues entonces la iglesia donde ellos estaban, en Miami, la iglesia pentecostal en Miami, ahí la iglesia comenzó un instituto bíblico, un cursillo muy lindo de la palabra, de varios meses, y los dos se matricularon. Y poco tiempo después, cuando terminó el curso, ya me mandó retratos donde aparecía con su toga, con su birrete, su diploma. Y recuerdo cuando yo fui a Miami, hace poco uno de los profesores de ellos me contaba, decía, mira hermano, a nadie queríamos como a su hija ahí, porque era tan cariñosa con todos nosotros, y en todos los días que teníamos las instrucciones, teníamos las enseñanzas, venía siempre con un montón de dulcecitos que ella los preparaba en su casa, los cocinaba ella misma, los traía y los repartía todos. Todos teníamos un cariño especial por ella. Sea bendito el Señor Jesús. Bueno, terminó ese curso bíblico, todo era tan lindo y tan glorioso. Y de pronto me llamaron un día y me dijeron, nos vamos a mudar de iglesia porque nos queda tan lejos de la casa. Yo vivía en Hollywood, Florida, la iglesia era en Miami. Y nos vamos a ir a una iglesia que queda más cerca de nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. Alaba lo que Él vive. Sea bendito el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesucristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Gracias por tu amor, Padre mío. Cuando me dijeron, nos vamos a mudar de iglesia porque nos queda muy lejos, y hay una más cerca, yo sentí temor. Le dije, oren a Dios y si Dios no se lo confirma, no lo hagan. Pocos días más tarde me llamaron de nuevo y dijeron, bueno, hemos orado y nos hemos mudado. Y dije, bueno. Y siguieron adelante en la otra iglesia. Pero pocos días más tarde comenzaron problemas en el hogar. Y recuerdo que ella llamó a casa, habló a mi esposa, le dijo, tenemos problemas, mi esposo está puesto muy violento y hay fricciones en la casa y yo me siento muy triste, me siento mal. Pocos días más tarde volvió y llamó y dijo claramente a mi esposa, ya él está tan violento que me ha estado golpeando. Cuando yo oí eso, yo me metí a orar a toda profundidad y a clamar a Dios, no permita que toque a esa muchacha, y a clamar al Señor. Pero el asunto siguió para adelante. Llegó un momento que ella no pudo resistir más, porque de cualquier cosa él la golpeaba. Entonces le pidió a él que se tenía que ir de la casa, que él no podía seguir en esas condiciones, tenía que irse hasta que se decidiera cambiar. Él se fue, pero iba lleno de un odio y un celo terrible. Estaba maquinando sus planes para allá al lugar donde se marchó. Pasaron los días y un día él se vino por la tarde, llegó a la casa por la tarde y mi hija trabajaba. Y los muchachos, 2 hijos de 13 y 14 años, lo dejaron subir a la casa y ellos no pensaron jamás lo que iba a suceder. Y él entró, tenía sus planes todo preparado. Se escondió en la habitación de ellos, y cuando ella regresó del trabajo que entró, pues apenas entró a la habitación, pues él le cayó encima a la muchacha con un cuchillo y acabó con ella apuñalada. El 23 de enero de este año 1989. Yo recuerdo que ese día estaba yo en la oficina trabajando y había estado trabajando largo y a las 8 me arrodillé a orar
Y ya una hora de rodillas orando, a las 9 me tocaron a la puerta. Cuando me tocaron a la puerta, que yo abrí, los hermanos del ministerio, me dijo, me llamaron por teléfono de Miami y me dicen que el esposo de su hija mató a su hija allá en la ciudad. Yo sentí, hermano, como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Yo me quedé como muerto, recostado así en la pared. Mi corazón decía, no puede ser. Veía a aquellos dos muchachos, dos personas jóvenes, en aquella campaña, gozándose tan profundamente allí, alabando al Señor en aquella profundidad. Después las noticias de ellos graduarse de aquel instituto bíblico. Y a los pocos días me mandó ella cassette de los primeros mensajes que él predicó en las iglesias. Y yo pensaba en todo eso y decía, imposible, no puede ser, ¿cómo es posible? Pero me encerré en la habitación y volví a orar. Y a los minutos otra llamada, un detective de Miami que me llamaba. Me dijo, siento decirle esto, nos da tristeza grande, sabemos cómo usted se sentirá, pero llevamos a su hija al hospital y ya no hay nada que podamos hacer. Ella murió ya. Y quiero que usted me dé ciertos datos. Y yo sin voz, con la voz que se me fue, tuve que contestarle los datos que él me pedía de ciertas informaciones y demás. Y cuando él terminó, yo me tiré de rodillas de nuevo en la habitación y comencé a orar y a gemir en el Espíritu delante del Señor. Pero según yo oraba, sentía el Espíritu de Dios, cuando en forma muy clara y profunda me decía, se fue conmigo, la salvé, está conmigo. Y las samayas, quizás, bendito sea Dios. Y empezó el Espíritu Santo a mostrarme los versículos bíblicos que yo usaba cuando oraba por ella. Y el primero que me mostraba era, bendita será tu simiente, primera, segunda, tercera, y aún cuarta generación de los que me aman y temen mi nombre. Bendito sea el Señor Jesús. Y yo comenzaba a repetir esos versículos porque eso era como un pan del cielo que me traía consuelo, me traía alivio. Y el otro versículo, como olivas verdes serán plantados tus hijos junto a tu mesa. Y yo recuerdo cuando el Espíritu me mostraba ese versículo, yo lo repetía, yo decía en mi mente, ¿cómo podrá sentarse como oliva verde en mi mesa al lado mío si me la acaban de matar allá en Miami? Y nunca olvido cuando el Espíritu de Dios me habló y me dijo, en breve se sentará contigo a la mesa arriba en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús. Dios no falla en cumplir lo que promete. Lo cumple aquí, lo promete aquí, y aquí lo veremos arriba, pero vamos a ver, alabado sea Dios, nunca fallará, nunca puede fallar. Si usted le sirve a Dios de corazón y busca a Dios y tiene fe en el Señor, no desfallezca, que Dios no falla. Y seguía el Señor citándome la Escritura, como esquinas labradas, como en un palacio serán tus hijas. Ese es el versículo que más le citaba yo a Dios, y continuamente lo sigo haciendo. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a orar de madrugada por mis hijas, cuando empiezo a clamar ahora, siempre cuando empezaba a orar empezaba por Ilia, y ahora cuando empiezo, pues empiezo por Ilia todavía. Señor, gracias que me la salvaste, gracias que estás contigo, gracias que no fallaste en hacer lo que yo creí. Sea bendito el Señor Jesús. Y ese era uno de los textos clave, como esquinas labradas, como en un palacio serán tus hijas. Todos los padres y madres que están aquí, que tienen hijos, apréndanse de memoria esos versículos que son promesas de Dios. Dios está detrás de todas sus buenas promesas para cumplirlas. No fallará nunca el Dios del cielo en poner por obra su palabra. Bendecido sea Dios. Hay que citársela, hay que recordársela. Como dice el profeta Isaías, hacedme recordar. Alabado sea Dios. Si usted tiene que conocer la Biblia. Y cuando ora, use la Escritura continuamente, porque ahí está el poder de Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. Profeta Isaías y otra escritura clave que dice, yo salvaré tus hijos. Eso es ahí claro, preciso, sin alternativa. Yo salvaré tus hijos. La única forma que Dios no cumpla eso es que usted viva a medias en el camino del Señor. Si usted vive una vida tibia en el mundo, no ora por sus hijos, se van a perder sus hijos, y usted también. Sonríase, que el Señor le ama. Pero cuando uno vive la palabra que tiene como tiene que vivirla y está clamando a Dios, mire, no ha nacido el diablo que deje en vergüenza la palabra del Dios viviente.
Bendito sea su nombre. Lo único que los padres tenemos que estar bien despiertos en la pelea por nuestros hijos. Porque el diablo está bien despierto también. Bendito el nombre de Jesucristo. Y había una última promesa que cubre a los hijos y cubre todo el hogar. Hechos 16:31. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Imagínense si alguien es parte de la casa de uno, son los hijos de uno, de forma profunda y especial. Y así que esos 5 versículos, esas 5 promesas, eso corrían por mi mente una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, y el Espíritu de Dios no me dejaba tranquilo con esa palabra, porque la palabra es vida, potencia de Dios para salud, y es pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. Según yo hablaba esa palabra, y la hablaba, lo que Dios me mostraba, pues se me metía más profundo en el corazón y me traía alivio, porque no es fácil. Cuando Jesús entró en Getsemaní, y Jesús no era cualquier criatura, Jesús era Dios, en forma clara y sencilla. Dios cuando encarnó en la tierra a mostrar su gloria a la humanidad, y cuando entró en Getsemaní, en este cuerpo de carne, dijo: mi alma está triste, mortalmente triste, y comenzó a angustiarse, que no lo pudo evitar ni aún delante de los discípulos. Y cuando comenzó a orar de rodillas en Getsemaní, buscando fuerza para dominar esta carne, lo primero que dijo fue: Pablo, aparta de mí esta copa. Como si hubiera dicho: Padre, no permita que me maten. No hubiera yo al diablo a todos nosotros si Dios permite eso. Lo que pasa es que el hombre espiritual toma dominio de la carne. Y el hombre espiritual seguido dijo: no como yo quiera, sino como tú quieras, Padre. No mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea Dios. Se ha glorificado el nombre de Dios. Yo recuerdo que mientras lloraba ahí de rodillas en esa oficina, y el Espíritu de Dios mostrándome que la había salvado, y yo repitiendo esas promesas y hablándolas, de pronto me di cuenta que eran las 10 de la noche, y que en casa había personas que no sabían nada, que yo tenía que ir a llevarle esa noticia. Y yo pensaba en mi esposa, en mi hija Noemí, que estaba en casa en esos días, y especialmente pensaba en mi mamá, que está aquí en esta noche con nosotros, en aquella esquinita, sentadita allí, aquella viejita linda que está allí. Alabe lo que él vive. Va para los 85 años, pero ahora 5 y 6, 7 y 8 horas diarias. Y yo pensaba lo difícil que iba a ser, pero tuve que irme para casa. Llegué a mi hogar, estaba mi esposa acostada descansando, y Noemí estaba al lado de ella, hablando con ella. Estaban despiertos, y recuerdo que entré y miré a mi mamá, que estaba sentada en su habitación. Yo ni me atreví a mencionarle nada. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero en el cuarto de mi esposa y de mi hija yo me senté buscando la oportunidad de hablarle. No encontraba cómo empezar. Cuando no pude ya resistir más, recuerde que dije: me llamaron por el teléfono de Miami. Mi esposa dio un salto y dijo: ¿qué le pasó a Elia? Yo tuve que decir, con voz entrecortada: su esposo le acaba de matar allá en la ciudad de Miami. Mire, hermano, eso fue una escena increíble. Y yo me moví, fue a la habitación, no pude aguantar el ambiente, me enterré en una habitación a orar. Al rato mi esposa entró y me dijo: tienes que hablar solo a tu mamá. Aquí todo el mundo hablando y llorando, y ella preguntando, y no se atreve a decirle nada. Y yo fui donde mami. Cuando llegué me preguntó: ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y le dije que Elia partió con el Señor. Bueno, mi vieja que amaba a esa muchacha de una forma tan profunda, yo salí corriendo de la habitación y me cerré nuevamente en la otra habitación solo y seguí llorando. Y ahí yo sentí decirle: Señor, proclamo ayuno, no vuelvo a comer hasta que tú no me hables y me digas que entregue, porque habrás hecho ciertas cosas decisivas que están en mi corazón. Y había 2 cosas decisivas en mi corazón. Primero, el hombre que había matado a mi hija. Yo viví en la campaña de Miami con él al lado mío todo el tiempo, orando, buscando a Dios, llorando por las almas. Y vi cómo estaba firme en el Señor y sentí una compasión y un dolor tan grande, y dije: Dios mío, ¿cómo es posible esto? Me sentía responsable de él. Usted y yo somos responsables.
Y aunque uno siente a una persona que mata a la hija de uno como un enemigo, Cristo dijo que hay que amar a nuestros enemigos. Y si no se puede tragar usted esa copa, mira hermano, ¿cuándo vamos a ser evangélicos? Aquí hay que ser evangélico, hermano, no de boca, sino de obras. Hay que creer y hay que actuar en la palabra. Hay que vivir la palabra. ¡Ay, Samaya, Sama! Bendito sea el Señor Jesús. Y yo dije, Señor, este ayuno para que tú rompas todas las tablas del diablo sobre ese pobre muchacho. Y lo perdone, y lo salve, y me pongas amor por él en mi corazón. Que estoy en dos aguas. Ayúdame. Y le dije, Señor, no permita que vaya a la silla eléctrica. Porque el detective que habló conmigo por teléfono me dijo, la sentencia para ese muchacho es silla eléctrica. Yo me espanté. Mi alma te alaba, Jesús. Me espanté. Pero ahí estaba en el ayuno. No permita que vaya a la silla eléctrica. Perdónalo. Que si yo lo perdono, que soy malo, cuanto más tú, que eres un Dios de amor y de misericordia. Él clamaba, y Señor, lo amo, y eso como que no quería salir por mi boca, pero lo tenía que forzar. A esta carne, hermano, hay que dominarla.